Bien, pues ya que vimos esta pequeña introducción al uso de métodos, ahora vamos a ver cómo trabajar con arreglos. Y un arreglo es simplemente una variable que contiene múltiples elementos del mismo tipo. Un arreglo puede ser de diferentes tipos, puede ser de valores enteros, tipo string, booleanos, de clases que nosotros definamos en el futuro, pero todos los elementos dentro de un arreglo tienen que ser del mismo tipo. Y algo bien importante cuando trabajamos con arreglos es que una vez que se define el tamaño del arreglo, no se puede modificar, lo cual, dependiendo de lo que queramos lograr, puede ser una limitación importante. Así que volviendo al código, voy a comentar lo que tenemos en la región de método. Simplemente selecciono y control más llave de cierre. Ok, cierro la región y voy a crear otra. Región arreglo y end region. También de una vez acá en la terminal simplemente limpio la consola y voy a crear un arreglo de elementos tipo entero. Y para eso voy a escribir int y entre corchetes escribo el nombre de mi arreglo, que se puede llamar simplemente números. Y esto es igual a entre llaves los elementos que quiero dentro de mi arreglo. Puede ser, por ejemplo, el 20, el 34 y el 5. Ok, entonces aquí vemos una sintaxis especial para los arreglos. Como mi arreglo es de tipo entero, defino a mi arreglo como tipo entero, pero aparte pongo estos corchetes. Esto implica que mi variable números es un arreglo de tipo entero. Y entre llaves pongo los elementos dentro del arreglo. Entonces, para este ejemplo, la variable números, el arreglo números, tiene solamente tres elementos. Y ahora para acceder a los elementos del arreglo, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir console, writeLine, y en un mensaje quiero mostrar el valor del primer elemento en mi arreglo. Entonces escribo elemento número 1, dos puntos, ya que voy a poner símbolo para interpolación. Y entre llaves dentro de mi cadena voy a poner números, mi arreglo números, en la posición de 0. Ok, entonces guardo los cambios, ejecuto la aplicación y veo que el elemento número 1 es el valor de 20, que es el primer elemento. Aquí puede parecer extraño que haya puesto entre corchetes el número 0, pero eso es porque cuando hablamos de arreglos, siempre el primer índice se toma como el índice 0. Entonces, si bien mi arreglo de números tiene tres valores, el 20, 34 y 5, en realidad las posiciones dentro del arreglo son la posición 0, posición 1 y posición 2. Entonces, por eso el primer elemento siempre es el índice 0. Y de hecho aquí este mensaje puede ser un poquito más claro y decir solamente primer número. Okay, entonces, para ver el cambio pongo .NET Run y es lo mismo, primer número es el 20. Ahora, si quiero el último elemento, aquí pondría, el mensaje sería último número y pondría el elemento en la posición 2 dentro del arreglo números. Guardo los cambios, .NET Run y el último número es el número 5. Ahora, un error muy común, sobre todo cuando empezamos a trabajar con arreglos, es que si queremos hacer referencia al último elemento del arreglo, ponemos, por ejemplo, para este caso, el elemento dentro de números en la posición 3, que en este caso no existe. Como tenemos tres elementos, podemos de repente confundirnos y poner, o más bien pensar que el último elemento sería el 3, pero si hacemos esto, tendríamos un error. Aquí voy a limpiar la terminal, escribo .NET Run y corro. Ok, vemos este mensaje de error. Tuvimos una excepción que no controlamos, donde el mensaje es que el índice
está fuera de los límites del arreglo, lo cual es correcto porque, como ya dijimos, las posiciones dentro del arreglo de números son 0, 1 y 2. Entonces, números en la posición de 3 no existe. Entonces, siempre es bien importante tener en cuenta que el primer elemento dentro de un arreglo empieza en el índice 0 y el último elemento siempre va a ser el tamaño del arreglo menos 1, que en este caso es el tamaño 3, menos 1 sería 2. El último elemento es la posición 2. Ahora, así como aquí pudimos obtener el valor del elemento en la posición 0, 2, bueno, 3 está incorrecto. Así como podemos hacer esto, también podemos asignar los valores haciendo referencia a la posición. Entonces, por ejemplo, acá puedo poner números en la posición de 1 va a ser igual a 50. Inicialmente es 20. Perdón, aquí sería en la posición de 0. Números en la posición de 0 sería 50. O sea, este primer elemento ahora va a ser 50. Y aquí voy a cambiar el mensaje para que diga primer número de vuelta. Y otra vez hago referencia a la posición 0 del arreglo. Aquí voy a limpiar la consola. Corro. Y el primer número ahora es 50. Porque acá modifiqué el valor en esa posición. Y así como acá arriba definimos los elementos del arreglo en la misma declaración del arreglo, también podemos hacer lo siguiente. Aquí en lugar de definir los elementos, puedo simplemente hacer que números sea igual a new int eh, con 3 elementos. Entonces con esta sintaxis lo que hago es simplemente declarar desde el inicio que mi arreglo números va a contener 3 elementos, pero todavía en este punto no defino cuáles son. Entonces acá abajo ya puse números en la posición 0,50. Puedo hacer lo mismo para los siguientes dos elementos. En la posición de 1 va a ser 20. En la posición de 2 va a ser 34, 35. Ok, guardo los cambios. El mensaje puede quedar igual. El primer número es números en la posición de 0, que debería ser 50 otra vez. Vamos a correr con .NET Run. Y el primer número es 50. Y otra vez, si quisiera acceder a una posición que no existe, por ejemplo, números en la posición de 3, de nueva cuenta tendría un error. Ejecuto la aplicación y tenemos otra vez la excepción de que el índice 3, en este caso, está fuera de los límites del arreglo. Entonces, cuando usemos esta opción para declarar el tamaño de un arreglo, este new int o new string o new alguna clase que definamos nosotros después, em, este número va a definir el tamaño o el número de elementos que va a tener el arreglo. Ahora, cuando hablamos de arreglos, es casi de ley que tenemos que hablar también de bucles. Y el primer bucle que vamos a ver es el for. Entonces, la forma en la que vamos a utilizar el for para este ejemplo es de la siguiente manera. Voy a quitar este mensaje y voy a escribir un for. Palabra for. Dentro de paréntesis voy a definir 3 elementos del for. El primero es un contador, la inicialización de un contador, que va a ser una variable de tipo entero, que se llama i, que empieza en 0. Después pongo una condición para que termine el for, para que salga la iteración de este bucle. Entonces pondría i menor a números.length. Este atributo length del arreglo números me va a traer la cantidad de elementos dentro del arreglo, que debería ser de 3. Entonces mi variable i va a ir hasta la posición de 3. Hasta que i sea menor que 3, que es el tamaño del arreglo. Y el tercer elemento dentro del for es un incrementador o decrementador del contador, que en este caso va a ser un incrementador. Aquí pongo i más más porque quiero que mi variable i aumente de 1 en 1. Ok, entonces defino esto y ahora entre llaves pongo el cuerpo del for. Y lo que haré dentro del for es pedir al usuario los valores para cada elemento dentro del arreglo.
Así que pondría console.write. No pongo writeLine, quiero solamente write. Aquí pondría escribe el elemento en la posición, y aquí voy a poner símbolo de interpolación, en la posición de i. O para que sea un poquito más claro esto de los elementos dentro del arreglo, las posiciones dentro del arreglo, voy a poner i+1. Ahorita vemos bien cómo funciona esto. Pongo dos puntos, termino mi mensaje. Aquí voy a poner mi arreglo números en la posición de i. Va a ser igual a lo que sea que el usuario ingrese a través de la consola. Aquí el método es readLine. Y recordemos que readLine devuelve una cadena, un string. Entonces aquí tenemos que hacer un int.parse para convertir la cadena que el usuario va a ingresar en un entero. Ok, entonces este fue el for para pedir la información del arreglo. Puedo crear otro for, pero ahora para mostrar la información que el usuario ingresó. Los elementos dentro del for se quedan igual y acá el mensaje va a cambiar. Acá solamente voy a escribir elemento en la posición, va a ser, aquí después de los dos puntos, pongo números en la posición de i. Y acá también antes de este for pongo un mensaje aparte, console writeLine, que diga simplemente elementos en el arreglo, dos puntos, dos puntos. Guardamos y en la terminal primero voy a limpiar y voy a ejecutar la aplicación. Aquí el elemento en la posición 1 va a ser 100, posición 2 25, posición 3 50. Elementos en el arreglo. Bueno, aquí el mensaje está un poquito mal. Me falló aquí ponerle un salto de línea, pero en sí el contenido es correcto. El primer elemento es el 100, el segundo es 25, el tercero es 50. Aquí mi pequeño error fue aquí poner la llamada writeLine en lugar de write para que se brinque la línea. Ok, entonces clear, corremos otra vez solamente para ver em, el segundo for de una forma más adecuada. De nueva cuenta, aquí ahora sería 250 y 60. Elementos en el arreglo, 250 y 60. Ahora esto que hacemos de poner en los mensajes de consola el i+1 es más que nada para el usuario. Normalmente los usuarios no están muy acostumbrados a que se considere el cero como un valor correcto. O sea, al final los programadores, en sí el mundo del software, estamos acostumbrados a que el cero sea un valor correcto y adecuado porque es el primer índice, pero a lo mejor para el usuario si ponemos elemento en la posición cero puede ser un poquito confuso. Entonces siempre es recomendable que lo que se vaya a mostrar al usuario empiece con el uno, hablando de posiciones en arreglos, ¿no? Entonces este fue el for, que como ya mencioné tiene tres elementos separados por punto y coma. Primero es el iterador, definimos la inicialización del iterador. Después ponemos una condición que hasta que sea falsa, el iterador, el for va a seguir ejecutándose. Y por último tenemos un incrementador o decrementador. En este caso es un incrementador. Quiero que mi iterador i, mi contador, siga aumentando en 1. ¿Ok? Entonces este fue el for. Como comentario, la variable i, en sí esta variable, este contador, puede tener cualquier nombre. Puede ser cualquier otra letra, puede ser una palabra, o sea, puede tener cualquier valor, el nombre del contador. Pero es una costumbre que cuando hablamos del for, empecemos a trabajar con la variable i, después tal vez con la j, luego tal vez la k, luego la l.
En sí no es una regla, pero simplemente es una costumbre. Entonces, al final pueden escoger el nombre que ustedes quieran para el contador dentro del for. Ahora vamos a ver también en otro iterador, que es el while. Y de hecho podemos hacer exactamente lo mismo, el mismo objetivo, lo mismo que queremos hacer aquí con el for, pero utilizando el while. Entonces, por ejemplo, acá voy a escribir um, primero, cuando trabajamos con el while, el contador tiene que ser una variable que se defina fuera del while. Entonces puedo poner i es igual a 0. Después dentro del while, escribo while, defino una condición. En este caso puede ser la misma que tenemos en el for anterior. Y menor a números, punto length. Entre llaves pongo el cuerpo del for, perdón, el cuerpo del while. Y acá de hecho puedo tener lo mismo que este for de acá. While i es menor a números.length. Elemento en la posición i más 1 es números en la posición de i. Y dentro también del while voy a incrementar el contador i más más. Ok, entonces para que esto funcione voy a comentar este for. Y por ahí también hay otro error. Ah, bueno, acá como tengo un mismo nombre id, hay un error con las referencias, pero acá simplemente puedo utilizar otro nombre. Por ejemplo, j. J es igual a 0, j es menor a 1.length, elemento en la posición j más 1, números en la posición de j y j más más. Entonces el while al final, este iterador tiene los mismos elementos que el for. Tenemos acá la inicialización del contador, la condición que hasta que sea falsa nos salimos del while y un incrementador, pero en este caso dentro del cuerpo de while. Entonces guardamos, limpio la consola, ejecuto la aplicación. Ok, elemento en la posición 1, 100, 90, 80. Y al final este bucle hace lo mismo que el for que ya teníamos. Ahora el while también tiene otra forma, otra presentación, que es el do while. Entonces el do while se parece mucho al while, solo que tiene una diferencia importante. En el do while ponemos la palabra do, luego en el cuerpo del do, igual entre llaves, ponemos lo que queremos lograr. En este caso va a ser lo mismo que acá. Pongo esto, do while, y acá escribo while y la condición, que puede ser la misma. J menor a números.length. Y pongo punto y coma. Ok, entonces aquí voy a comentar esto de acá. No comento la declaración del contador J porque también lo estoy usando aquí. Así que voy a guardar, limpio la pantalla y vuelvo a correr. Primero 30, 40 y 50. Y de nueva cuenta, el iterador do while hace lo mismo que ya venimos haciendo. Ok, entonces el while y el do while son muy similares. La diferencia importante con el do while es que el contenido dentro del do se va a ejecutar por lo menos una vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí esta condición fuera falsa de inicio, como quiera el contenido del do, se habría ejecutado por lo menos una vez, lo cual no habría pasado con un while normal. Si esta condición es falsa desde el inicio, nunca entramos al while. Entonces, en el futuro puede que haya situaciones o alguna circunstancia especial en la que quieras que alguna línea de código, algún bloque de código se ejecute por lo menos una vez, independientemente de la condición que estés comparando, ¿no? Entonces, en ese escenario, el do while puede ser muy útil.